Buenos días. Buenos días. Llegas en un momento que estaba ocupado haciendo una cosa aquí. Necesito tu ayuda, a ver. Perdón, sacamos esa guitarra. ¿Qué guitarra? ¿Cómo que qué guitarra? Si tenías... ¿Y la guitarra? No sé de qué guitarra me estás hablando, pero mira, escucha. Algo importante. Diego y Óscar me han dicho si podemos hacerles una vacuna para que aprendan a tocar mejor la guitarra. ¿Me entiendes? Así que tenemos que empezar a trabajar. Vale, ahora, fuera bromas. Lo hacemos. La cura del cáncer puede esperar. ¿Ves cómo tienes una guitarra? Pero de verdad, ¿de qué guitarra me estás hablando? ¿De qué guitarra me estás hablando? Yo no tengo ninguna guitarra. Por favor. ¿Pero dónde te metes esa guitarra? ¿Qué guitarra? No sé. ¡Hombre, la que tenías en la mano! ¿Qué ¿Cómo manos? tenías una guitarra? No tengo manos. ¡Tenías una guitarra! No sé, ¿Pero dónde está? ¿Dónde la metes? ¿Qué haces con la guitarra? No tengo ninguna ¿Desaparece guitarra. o qué? No sé tocar la ¿Pero guitarra. qué haces? ¿Qué voy a hacer si no tengo ninguna guitarra? ¿Qué haces? ¿Qué cojones? ¿Por qué se ha abierto? ¿Qué? ¡Oh, shit! ¿Qué es eso? Es Óscar, ¿no? Pero si Óscar no es así. Bueno, pues ¿qué pasa? Óscar, ¿qué haces? He comprendido el ensayo clínico. Ahora yo soy el ensayo clínico y voy a explicaros cómo funciono. Para sacar un nuevo medicamento, este tiene que pasar por mí. Para salvar el mundo de la devastación, para unir todos los pueblos en una sola nación, para comprobar la eficacia del medicamento anterior, uso una muestra de 2 grupos de personas. A uno se le administrará la medicina y al otro simplemente un placebo. Como simples ignorantes humanos, comprendo que no entendéis la palabra placebo, pues este es un efecto que tienen los humanos como vosotros cuando creen que se están tomando una medicina y creéis que estáis mejorando, aunque en realidad no sea así. Después de esta explicación, os explicaré que yo me divido en 4 fases. En la primera se comprueban los efectos secundarios, por lo que el grupo de personas es pequeño. En la segunda se comprueba si la medicina es efectiva contra esa enfermedad, por lo que se usa un grupo de personas un poco más grande. En la tercera se comprueba si el medicamento es tan o más seguro y efectivo que el tratamiento estándar y se usa una muestra de humanos más grande. En la cuarta se comprueban los efectos a largo plazo de este medicamento. La muestra de humanos en esta fase ya es muy grande para asegurar su seguridad. Ese que está ahí en el árbol, si de ahí no subo. Tú no eres fútbol, ¿no? Sí. ¿Qué te ha pasado entonces? No sé, desde que me puse la vacuna, tío, empecé a sentirme raro y ahora soy un unicornio, hermano. Pero Óscar y yo nos tuvimos la vacuna y el mejor guitarrista de todo, o Milladoiro. Pero debe sé, ser, tío. debe ser alguno de los efectos secundarios de la vacuna o algo así. ¿Quieres que busquemos alguna forma, Mario y yo, de que vuelvas a ser normal o que...? No. Me encanta ser un unicornio. Y no veas las yeguas, hermano. ¡Mamita! My Little Pony. ¡Woohoo! Oh. ¿Qué? Soy un ensayo, mira, me llaman clínico espabila. Tú me dejaste y ahora estoy investigando por el milla. Todas las fases son cruciales, tienen mucho peso. Comenzamos con las fases, pero es que ya no para el progreso. Todo ha dado un vuelco, como después de la hipótesis, el método, los datos no mienten. Yeah. Hace frío en el lab, pero mi equipo me alienta y sé, yo sé que ya estás vacunado. Piensas que no da resultado, solo te he puesto placebo. Estás en el grupo placebo, epo, epo. Estás en el grupo placebo, epo, epo. Yo lo veo, y a los virus yo los reviento. Estoy en el estudio con los sayos, lo vacuno cuando quiero, los vacuno. Yo los vacuno, bro. Hasta flow violento, no puedo parar por más que lo intento. Será por lo mucho que llevo dentro. En tus venas placebo, en las mías talento.